Feliz día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como todos sabemos, hoy domingo celebramos que Cristo resucitó hace ya algo más de 2000 años. El acontecimiento extraordinario y la doctrina central del Nuevo Testamento puede ser resumida en las siguientes palabras. Según el apóstol Pablo, cuando escribía a los Corintios, en su primera epístola, en el capítulo 15, versículo 3, la palabra de Dios afirma lo siguiente: Cristo fue muerto por nuestros pecados. Así que podemos decir que la muerte expiatoria de Cristo es la característica única de nuestra fe cristiana. Martín Lutero declaró que la doctrina cristiana se distinguió de toda otra, y especialmente de aquella que parecía cristiana, por el hecho de que es la doctrina de la cruz. Así que la batalla de toda la reforma de aquella época fue por la interpretación correcta de la cruz. Pero hoy nos vamos a centrar más que en la muerte, en la resurrección de Cristo. Podríamos hacer la siguiente pregunta en esta mañana: ¿la resurrección, falsedad o historia? Alguien dijo lo siguiente: después de estudiar este asunto durante muchísimo tiempo, he llegado a la conclusión de que la resurrección de Jesucristo es uno de los fraudes más perversos, malignos y crueles que se haya anidado en el corazón de los hombres, o es el hecho más fantástico de la historia. El relato de la resurrección, uno de los pasajes que personalmente más me gusta y donde se encuentra registrada, es en Mateo, en el capítulo 27, versículos desde el 57 al 66, que literalmente dice lo siguiente: Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue, y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato le dijo: pues ahí tenéis una guardia, y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Es importante la resurrección de Cristo. Muchas veces lo hemos comentado en las congregaciones, que de las cuatro religiones más importantes del mundo, solamente el cristianismo reclama tener vacía la tumba de su fundador. Y siempre hemos hablado de Abraham, padre del judaísmo, que murió alrededor del 1900 antes de Cristo. También los relatos originales de Buda, nunca jamás se le atribuye una cosa semejante a la resurrección, ni Mahoma, que murió el 8 de junio del año 632 después de Cristo en Medina, donde su tumba pues es visitada anualmente por millares y millares de devotos mahometanos. Sin embargo, la resurrección de Cristo es la doctrina que en el primer siglo trastornó al mundo, que elevó al cristianismo sobre el judaísmo y sobre las religiones paganas del mundo. Si se acepta esto, asimismo debe admitirse como verdad todo lo que en el Evangelio se dice del Señor Jesucristo. Y he escogido en esta mañana a unos textos, concretamente el de 1 Corintios 15, 17, dice literalmente: si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Vana, sinónimos: vacío, sin sentido, insulsa. No tiene razón de ser la fe cristiana si Cristo no resucitó. Por lo tanto, la base y el fundamento de toda la fe cristiana radica precisamente en la resurrección. Jesús declaró que Él se levantaría de los muertos. Imagínese si usted o yo dijéramos a un grupo de amigos que esperábamos morir, bien violentamente o de manera natural en un cierto tiempo, pero que 3 días después de la muerte nos levantaríamos otra vez. Seríamos internados en un centro psiquiátrico para toda la vida, hasta que nuestra mente volviese a estar despejada y sana. Sin embargo, esto fue precisamente lo que dijo Cristo.
Leemos también en Mateo capítulo 16 y versículo 21 un texto que dice lo siguiente: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. La resurrección no es un mito, como pueden afirmar algunos. La resurrección de Cristo es un acontecimiento histórico. El hecho de la resurrección es un asunto histórico. La naturaleza del cuerpo resucitado de Jesús puede que sea un misterio, pero el hecho de que el cuerpo desapareció de la tumba es un asunto que debe decidirse basándose en la evidencia histórica. Josefo, un historiador judío que escribió a fines del primer siglo después de Cristo, tiene este fascinante pasaje en su libro titulado Antigüedades. Dice así: existió en aquel tiempo un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarlo un hombre, pues fue un hacedor de maravillas, un maestro de la clase de la que los hombres reciben la verdad con placer. Él conquistó para su bando a muchos judíos y también a muchos de los griegos. Este hombre era el Cristo. Y cuando Pilato le hubo condenado a la cruz a causa de la acusación pública de los hombres principales entre nosotros, los que le habían amado desde el principio no le olvidaron, pues se apareció vivo a ellos al tercer día. Los profetas divinos habían dicho estas y millares de otras cosas maravillosas acerca de él, y aún ahora la casta de los cristianos, llamada así por causa de él, no ha desaparecido. Esas son las palabras que afirmó Flavio Josefo, escritor del siglo I de nuestra era. Lógicamente, habían unas circunstancias en las escenas de la tumba. En primer lugar, podemos destacar que Jesús estaba realmente muerto, porque hay quien afirma que Jesús no murió realmente, sino que sufrió un desmayo sobre la cruz. Sin embargo, la ciencia médica, niega este hecho, ya que si Jesús hubiese sido bajado de la cruz mientras todavía estaba vivo, debería de haber muerto en el sepulcro, ya que el contacto del cuerpo con la piedra fría del sepulcro habría sido suficiente para producirle un síncope debido a la congelación de la sangre. Además, un hombre que ha sufrido un desfallecimiento no es revivido encerrándolo en una caverna, sino llevándolo afuera, al aire libre. El fuerte olor de las especias dentro de un lugar herméticamente sellado habría matado a una persona enferma y herida. En la actualidad nadie sostiene esta tesis y todos concuerdan en que el Jesús crucificado realmente murió. Jesús estaba realmente muerto, pues cuando fue herido, de lanza un testigo nos afirma en Juan 19, 34, 35, sangre y agua brotaron del costado herido de Jesús. Si Jesús hubiese estado vivo, cuando la lanza abrió su costado, fuertes borbotones de sangre habrían emergido con cada pulsación de su corazón. Otra característica, pues la tumba. Dice la palabra del Señor en Mateo 27, 59, 60, y tomando José el cuerpo, lo puso en su sepulcro nuevo. Y Marcos 15, 46 sigue reseñando que estaba cavado en una peña. ¿Qué sabemos de la sepultura? Pues mira, sabemos más respecto de la sepultura del Señor Jesús que lo que sabemos de cualquier otro personaje en toda la historia antigua. Conocemos más respecto de su funeral que lo que sabemos del funeral de cualquier rey de Babilonia, faraón de Egipto, de cualquier filósofo de Grecia o del triunfante César. Sabemos quién quitó su cuerpo de la cruz. Sabemos algo de la envoltura de su cuerpo en especias y de las vestiduras fúnebres. Sabemos en cuál tumba fue colocado su cuerpo, el nombre del dueño de ella, José, de una ciudad conocida como Arimatea. Sabemos aún dónde estaba ubicada la tumba, en un jardín cercano al lugar donde fue crucificado, en las afueras de las murallas de la ciudad. Y tenemos 4 registros de la sepultura de nuestro Señor en los Evangelios. Hay otros muchos detalles que podríamos señalar en esta mañana, pero no quiero alargarme mucho. Podríamos hablar de la piedra, esa piedra enorme que tapaba y sellaba el sepulcro. Marcos 16:4 afirma, pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande.
Si la piedra no hubiera sido de un peso considerable, el esfuerzo combinado de 3 mujeres hubiese sido capaz de moverla. El sello. ¿Qué sabemos del sello? Pues según Mateo 27:66, que ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra y poniendo la guardia. El proceso de sellado se hacía mediante una cuerda o un cable que pasaba por sobre la roca de un lado a otro en la boca del sepulcro y que se sujetaba a cada uno de los extremos a la roca mediante un sello de arcilla. La puerta no podía abrirse sin romper el sello, lo que constituía un crimen contra la autoridad del propietario del sello. Esto podemos leerlo, si alguien tiene curiosidad, en Daniel capítulo 6 y versículo 17. ¿Y qué decir de la guardia, de la tumba? ¿Qué decir? Pues los guardias de la tumba podemos leer que bueno, literalmente lo leemos mejor, que al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo roben y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. La tumba realmente estaba vacía. Porque pasado el día de reposo, afirman las Escrituras, que al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Eso dice la palabra del Señor. Pero ¿qué significa, y con esto acabo, la resurrección para nosotros, los cristianos? Pues significa que Jesús es todo lo que afirmó ser: Hijo de Dios, Salvador, Señor. Significa también que la muerte expiatoria de Cristo fue una realidad y de que el hombre podrá hallar el perdón por sus pecados pasados y así hallar paz con Dios. Pues significa también que tenemos un sumo sacerdote en los cielos que simpatiza con nosotros, que ha vivido nuestra vida y conoce nuestras tristezas y enfermedades y que está capacitado para darnos poder para vivir la vida cristiana día tras día. El que murió por nosotros vive ahora por nosotros, dice el libro de Romanos. Significa que podemos saber que hay una vida venidera. Porque Él vive, viviremos también nosotros. Significa que hay certeza de un juicio futuro. Ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón al cual designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Eso dice el libro de Hechos, capítulo 17 y versículo 31. Por lo tanto, tenemos que estar gozosos en este día de domingo de saber que Cristo resucitó, que nuestra fe no es vana, que tiene un fundamento. Así que os animo desde este confinamiento aquí en casa, y deseo pronto poder veros a cada uno de vosotros y que podamos continuar con nuestras reuniones y podamos seguir teniendo coinonía, comunión los unos con los otros. Así que desde mi casa, desde mi hogar, con mi esposa y mis hijos, os deseo que paséis un buen día y que el Señor pueda seguir bendiciendo vuestras vidas.